Sean bienvenidos a una nueva edición de Pantalla Deportiva Podcast. Gracias por acompañarnos. Hoy voy a estar conversando con Manuel Berroterán, exjugador de baloncesto, 19 temporadas en el LPB, hoy coach de la organización Broncos de Caracas. Antes de comenzar, como siempre, les quiero recordar, por favor, que se suscriban al canal y activen las notificaciones. Ahora sí, arrancamos con el sexto episodio de Pantalla Deportiva Podcast con el coach Manuel Berroterán. Bienvenido, Manuel. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, gracias a Dios, todo bien. Muchas gracias por la entrevista, Humberto. Gracias a ti. Manuel, tengo entendido que antes de dedicarte al baloncesto, antes de jugar baloncesto, comenzaste de niño con el béisbol, incluso que tu papá era entrenador. ¿Cómo terminas entonces yéndote hacia las canchas y dejando el campo de béisbol? No, bueno, como todo niño en esa época, empezamos jugando béisbol, baloncesto, hasta fútbol jugué, el peor del mundo. Pero empecé con el béisbol. Mi papá, entrenador en ese momento de la Universidad Santa María, siempre nos llevaba a los juegos en el universitario, más que todo cuando jugaban contra la Central. Y ahí fuimos comenzando mi hermano y yo en el béisbol, desde los 7, 8 años. Y jugamos hasta en las categorías juveniles. Fui a 2 trayados de los Expos de Montreal y Medias Rojas de Boston, pero terminé enamorándome del baloncesto a los 9 años cuando toqué por primera vez una pelota en la cancha de Última Zona, Pinto Salinas, y desde ahí fue mi primer amor con el baloncesto. Pero sí, empecé jugando béisbol, jugaba tercera base, centerfield y picheaba, pero hasta al principio, como todo niño, como todo adolescente, mi padre, amor por el béisbol, nos empezamos por el béisbol. Esa etapa tuya jugando categorías menores con distrito, con tu hermano apenas ustedes tienen un año de diferencia, son contemporáneos. ¿Cómo viste esa etapa jugando nacionales, jugando incluso en categorías mayores a la tuya? Sí, claro, yo siempre, gracias a Dios y al talento que me dio en categorías menores, yo soy año 80 y fui a un juego deportivo 7-7 en Cumaná, y jugar al lado de mi hermano creo que fue una experiencia súper vivida, súper emocionante, jugar todas las categorías. Mi hermano es año 81, empezamos jugando juntos pelota y después cambiamos al baloncesto. Ganamos juntos 13 nacionales, él ganó muchos más porque él jugaba la categoría 7-8, 7-9, 80 y 81. Pero perdimos un nacional contra el Suárez en Trujillo, que creo que todavía nos duele. Pero categorías menores, antes había nacionales, distritales, interbloques, interbarrio, eran juntos día y noche, noche y día. Entonces, es una experiencia inolvidable para mi persona y tanto para él también. Tú eres, hoy por hoy sigues siendo el jugador más joven en debutar en la LPB. Antes de meternos con eso, ¿cómo se fue dando eso? O sea, ¿cómo llega la organización de Panteras a ti siendo tan joven? Nosotros el equipo donde yo jugaba distrital, que era en ese momento Afimeca, tenía especie de un convenio con la Liga Superior, que en ese momento la gerente general era Maruja Guevara, que en paz descanse. Y de ahí fue acercándome yo jugué Liga Superior primero con Afimeca. En ese tiempo era obligatorio un juvenil en cancha, 3 en el roster. Entonces yo tuve la oportunidad de debutar al profesional primero en una Liga Superior con Afimeca. Claro, Afimeca jugaba en Parque Miranda, Bruno nos veía jugar a diario porque él era el entrenador del equipo de Afimeca. Y se me dio la oportunidad de acercarme. Yo venía de jugar unos juegos deportivos donde fui más valioso en Trujillo, siendo los Juegos Deportivos 7-8 y yo año 80. Y ahí fue donde se me dio la oportunidad de empezar a entrenar con el equipo de Panteras de Miranda. Tuve la suerte, entre comillas, de que Ernesto se lesionó, Octavio Contreras el Topo lo suspendieron y no había más pilotos en el equipo. Yo poco iba a entrenar porque, como muy bien sabe, las categorías menores me obligaban a entrenar con el equipo de distrito y con la selección nacional. Entonces yo iba muy poco a los entrenamientos hasta que se dio esa oportunidad, y sí fui más seguido hasta que tuve la oportunidad de debutar en Panteras Cocodrilo en Parque Miranda con 15 años. 15 años, Panteras Cocodrilos, independientemente de cómo estén en la tabla de posiciones, en Parque Miranda significa mucha gente de ambos equipos.
ese era el año 96, un año después de que Pantera fuera campeón, un roster con Víctor David, Tompkins, con Bruno como coach. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese momento de saber, hoy juego, hoy voy a estar en el roster? ¿Y cómo viviste el momento de entrar a la cancha? Bueno, como todos los equipos a nivel profesional tienen la sesión de lanzamientos en la mañana. Yo fui a la sesión, era a las 10 de la mañana, como siempre llegábamos 9:30. Justo antes del entrenamiento Bruno me dice que hoy, el día de ese día, me iban a uniformar por la situación que estaban pasando Ernesto y Octavio. Y de verdad yo no lo creía, sino, verga, es difícil aceptarlo y digerirlo a esa edad. Entrenamos y al terminar el entrenamiento me dice, todo el equipo tenía que estar a las 5 y yo a las 4 de la tarde. Tenía que repasar las ofensivas porque, como te dije, yo iba muy poco a los entrenamientos. Y de ahí salí directo al trabajo de mi padre a contarle lo que me venía, lo que me habían dicho. Y regresé a casa de mi madre, almorcé y no dormía, no descansaba porque la emoción, los nervios. De hecho, hay una anécdota que cuando llego a Parque Miranda no me dejaban pasar porque no me conocían. Pensaba que era un niño que se estaba coleando, porque cuando yo llegué a las 4 de la tarde, la cola llegaba hasta Parque del Este. Era abismal. Y bueno, como muchacho al fin, no íbamos en metro. Fui solo porque mi hermano estaba entrenando una selección de distrito. Y llegué a Parque Miranda y pude entrar cuando Bruno llegó a Parque Miranda a las 5 de la tarde. Entonces, era bastante difícil entrar al camerino y ver a tus ídolos que había visto por televisión, pensar que en ese momento ibas a debutar. Y gracias a Dios, bueno, los nervios no eran controlables en ese momento. Jugar contra Cocodrilos de Caracas, el clásico de la capital, Parque Miranda full. Y ese año trajeron a Dexter Show, empezó como piloto, da 2 fouls al comienzo del juego y yo súper nervioso entro y di 2 fouls al comienzo del segundo cuarto y no sabía dónde estaba parado en realidad. Yo siempre lo digo, yo jugaba ese juego por inercia porque eran los nervios, me atacaron mucho. Metí un triple, Bruno me sacó, me felicitaron y ese fue mi debut, pues, con un triple y contra Cocodrilos de Caracas con 15 años. Ya luego de ese debut, de romper el hielo, ¿cómo viviste esa primera temporada? ¿Qué jugadores influyeron más en ti en esa etapa de que todavía era prácticamente un niño jugando con profesional? Sí, pues yo digo que ni siquiera era un adolescente, era un niño jugando con hombres. Era muy difícil, como lo digo hasta el día de hoy, no era lo mismo jugar con hombres que entrenarse con hombres. Ya después que yo empiezo a entrenarme con ellos, me doy la diferencia de físico y mentalmente. Yo siempre fui muy prematuro para aprender. Siempre me tocó ese tipo de situaciones. Entonces, más que todo Víctor David, que fue mi ídolo, y después como mi padrino fue el que me ayudó muchísimo. Y hasta el sol de hoy le doy gracias a Dios por cruzármelo en mi camino, porque somos amigos, somos hermanos, Ronnie Tonki, Giancarlo Espinosa y el mismo Ernesto. Ernesto estaba lesionado y siempre esa primera temporada me guió muchísimo cómo defender, a quién podemos defender de alguna manera y ofensivamente quiénes eran los jugadores más importantes de Pantera. Sabíamos que Víctor era el capitán de la selección, el que más anotaba, pero teníamos un equipo plagado de estrellas, de los compadres Almiro y Edesio, Ramey, pero estaba Ronnie en el equipo y Ronnie en ese tiempo dominaba muchísimo la liga y tenía yo en ese momento que aprender como quien dice, a picar el pastel, un poquito para cada quien, pero me fue muy bien, pero siempre le agradezco más a todo Ernesto y a Víctor, que fueron mis padrinos en ese momento. Juega esa temporada con Panteras, sigue jugando todavía en categorías menores con Distrito. Esa etapa de llegar a jugar con Distrito siendo un profesional, ¿cómo la viviste? Era bastante complicado porque a esa edad tú te llega, entre comillas, la fama, el jugar con hombres, jugar con estrellas en la liga profesional donde todos mis compañeros esperaban llegar en algún momento y ya yo estaba allí, pero mi entrenadora María Montoya no nos dejaba que los humos se nos subieran a las cabezas. Si no entrenabas, no jugabas. Miguel González era el entrenador
de distrito y me daban ciertas libertades en el momento que yo estaba con Pantera. Del resto no había ese espacio. Entonces, eso lo dirigí muy bien, porque también estaba mi hermano, Eri Herrera, que fuimos compañeros de equipo. Y yo terminaba de entrenar o de jugar con Panteras y siempre me reunía con ellos. Y claro, yo tenía, como quien dice, la ventaja, porque ya yo venía de entrenar y de jugar con hombres. Y eso se reflejaba más que todo en la cancha. Pero fuera de ella seguíamos siendo unos niños, seguíamos siendo compañeros y nos preocupábamos por ganar. Ese era, creo que, un plus que tenía ese equipo Distrito Federal en ese momento de ganar. Todos queríamos ganarle a Miranda, ganarle a Carabobo, y luchábamos por eso. No había una estrella en particular, todos luchábamos por el mismo objetivo. Luego de eso, avanzando un poquito en tu carrera, llega el Mundial Juvenil. Ese Mundial lo ganó España. España, que tenía en el roster a jugadores como Juan Carlos Navarro, Pau Gasol, Germán Gabriel, el caraqueño estaba ahí, estaba Kirilenko jugando con Rusia, y entre todas esas estrellas que jugaron ese Mundial, el líder en asistencia del torneo fue Manuel Berroterán. ¿Cómo fue esa experiencia de viajar a Europa, de escuchar el himno nacional en el gimnasio y de jugar contra esos jugadores? Hasta el sol de hoy es la mejor experiencia que he tenido como jugador. De ir a un mundial es algo indescriptible, es algo inolvidable. Tuve la oportunidad de ser el capitán de esa selección. Como tú muy bien dices, había un mundial plagado de estrellas donde creo que fueron 9 o 10 que fueron a la NBA, estrellas en Europa, Germán Gabriel, que lo vimos en Venezuela con el equipo marino. Pero es una experiencia inolvidable, como siempre le he dicho. Desde que te montas en el avión, te das cuenta que vas a un mundial. Ya te tratan diferente, te hablan diferente, te tienes que comportar distinto. No es lo mismo cuando fuiste al premundial, que fuimos a Dominicana. Sabíamos que teníamos oportunidad de clasificar, pero un mundial se juega cada 4 años y no sabes qué te espera nunca, porque es un nivel muy superior. Los equipos grandes se preparan durante 2 o 3 años para el mundial, porque ellos saben que se clasifican. Venezuela es el segundo mundial después de la época de Diego Ernesto, del 7-6. Y nosotros como equipo teníamos algo muy en claro, era hacer un buen trabajo. Duramos un año preparándonos. Y bueno, yo siempre lo he dicho, y si yo no hubiese tenido un equipo tan bueno en el mundial, yo no hubiese podido quedar asistencia. Entonces, nosotros teníamos un equipo donde 9 o 10 jugadores jugamos en la liga profesional. Pepito fue a Estados Unidos. Entonces, un mundial es algo que se juega. Yo tuve la oportunidad de jugar una vez más que todo en esas categorías, porque pasas de año y ya no tienes esa oportunidad. Y van todos los talentos del mundo, todos los talentos de Europa, de Sudamérica, los americanos. Entonces, fue una experiencia inolvidable. Y ni hablar de cuando escuchas tu himno fuera del país, con esa camiseta que pesa tanto, que siempre lo dije, doy todo por volverme a poner, y tuve esa oportunidad. Luego del Mundial, Manuel, vas a España. Primero, ¿qué te llevó a tomar la decisión de ir a España? ¿Habían opciones en otros países? ¿Cómo viviste la experiencia en España? Sí, después del Mundial tuve oportunidad y tuve las oportunidades de muchas universidades de Estados Unidos. Gracias a Dios tuve mi niña mi hija mayor, cuando yo venía del Mundial, había nacido, y por eso tuve la decisión, porque en España la opción era de nacionalizarme a los 3 años y cobraba algún dinero. Por eso tomé la opción de ir a España. Fui año y medio, lamentablemente me fue muy bien deportivamente, personalmente. Tuve una lesión en el ligamento cruzado y duré 3 meses sin jugar. Cuando regreso a Venezuela después de la operación, ya Pantera me ofreció mucho dinero, y como te digo, fue una decisión personal de no ir a Estados Unidos. Estados Unidos tenía que durar 5 años, como todos sabemos, pasar el high school, universidad, y ya por mi condición de mi hija tuve que tomar el lado profesional. Regresas con Panteras. ¿Cómo viviste esa etapa ya siendo un jugador más experimentado? Jugaste aquella final contra Trotamundos que perdieron en 2002. ¿Cómo fue esa etapa ya del Berroterán con más experiencia?
No, ya cuando llegó de España ya tenía minutos seguro en el equipo. Ya Ernesto fue su último año en el equipo, nos dividíamos los minutos. Yo tenía la experiencia de España. Yo duré una pretemporada ya viniendo del banco con Bruno. Ya el equipo me pedía, me exigía, ya Víctor me exigía, ya Ronnie me exigía que hiciera las cosas bien. Antes eso me costó los primeros juegos, porque por mucha experiencia que yo tuviera, seguía teniendo 19 años, ¿entiendes? Entonces ya era difícil porque ya te exigen a no equivocarte, a cometer las cosas, a hacer las cosas bien, ofensivamente, anotar cuando el equipo se estaba en problemas. Yo para la época empecé a ver el juego de otra manera, a pasar la pelota. Sí, yo venía del Mundial, pero yo en el Mundial anoté 13 puntos por juego, seguía anotando, pero ya en Pantera tenía tantos anotadores que yo me dediqué fue a pasar la pelota, a hacer lo que Ernesto no hacía, porque yo decía, para yo tomar minutos, tengo que hacer lo que Ernesto no hace. Y si Ernesto no era que no anotaba, o sí anotaba, pero yo tenía que complementar como un jugador del banco lo que hacía el jugador titular, y en ese caso era Ernesto Mijar. Entonces ya lo tomé, en ese momento sí ya lo tomé como algo personal de mejorar más que todo mi físico, porque en esa época, no sé si te acuerdas que se jugaba viernes, sábado y domingo, Sí. y eran extremos los juegos, ¿entiendes? Entonces yo más que todo jugaba los sábados por la noche, y los domingos tenía muchos minutos, y por la juventud, cuando pasas de 15, 18 minutos, ya el físico no te daba, y me preocupé más que todo por eso, por mejorar mi físico. Y fue la manera que me pude ir bien cuando mejoré mi físico, que me podía enfrentar y entrenar con ellos. Y esa final del 2002 es la mejor la mejor mentalmente, porque llegamos después de haber barrido a Marinos, cometimos un error en el cuarto juego de cambiar un americano, se ganó el cuarto juego, pero ya el quinto Trotamundo nos pasó por encima en Parque Miranda. Siempre hablo con los muchachos, Jan, Ernesto, todavía nos duele haber perdido esa final con Trotamundos cuando estábamos 3-1 arriba, y desde ese año ya Panteras no fue el mismo. Me cambian, todos salen del equipo y ya bueno, sabemos la historia de Panteras hasta el sol de hoy. Hablando del cambio, ¿cómo llega esa noticia del cambio? ¿Quién te lo comunica? ¿Cómo lo tomaste? ¿Te sorprendió? ¿Te agradó la idea de ir a Trotamundos? Terminé esa temporada de la final frustrado por completo. Como te digo, siempre he sido un ganador desde categorías menores, luchábamos por ganar, y terminé durando como 3 meses sin tocar una pelota, hasta que vino una liga nacional, empecé a entrenar y me llega la noticia en la cancha. Eri Herrera, íbamos a lanzar, a entrenar en la mañana, y me dice, te cambiaron a Trotamundo. Y yo no lo podía creer, no, para nada me agradó la idea. Ernesto sale a Marinos ese año y era mi oportunidad de ser titular en Panteras de Miranda. Y Diego había salido de Trotamundo, Diego era un anotador, yo un pasador, y ya la gerencia de Trotamundo me quería, el señor Germán Blanco. Llegó a Trotamundo en cambio con Richard Lugo, por Roque Osorio y Toñín Colino. Sí, me llegó a Trotamundo en una época donde tenía 23 años, 24, ya había madurado, había tenido una entrada a la preselección de mayores, donde me cortan en Uruguay, en el último corte, y pensé que era mi oportunidad de ser titular en Panteras, pero bueno, el básquet en Venezuela sabemos cómo era en ese momento, y llego a Trotamundo de Carabobo a luchar por un puesto. Trotamundo siempre trae americanos en la posición, y me costó muchísimo adaptarme al equipo de Trotamundo. Esa etapa con Trotamundos, llega unos años después tu primer título, eh, luego te cambian a Marinos. ¿Cómo fueron cómo fue esa etapa de ir pasando de equipo en equipo en el LPB, como ya ganando más experiencia? Sí, llegar a la final del 2006, cuando llega el Che García, fue una experiencia súper agradable. Encontrarme de nuevo con mi juego, con la libertad de que el Che me daba, de poder hacer y de poder mandar en la cancha. Pienso que fue una pieza importante en ese título, porque ese año trajimos a la Orejuela, un uno que no era un uno, que anotaba. Estaba el Grillo Vargas en su madurez como jugador, Tapipa, y yo era como el enlace
de esa experiencia. Richard Lugo, sabemos los números de él, fue un MVP durante toda su carrera. Y después vienen los cambios, llegar a Gaiteros sin querer ir, porque yo quería ir a la Panteras, donde comencé. Fue algo que me desilusionó, con esa espinita de esos años, de mis mejores años, dedicárselo a Trotamundo. Y ya empezó la inestabilidad de Manuel como jugador. Pasó a Gaiteros media temporada, donde no quería ir porque sabíamos los problemas económicos de Gaiteros del Zulia. Y terminó jugando media temporada con Carlos Gil. Y la siguiente temporada vuelvo a Trotamundo en cuestión de ganarme un puesto. Y llega Guillermo Vecchio a Trotamundos. Él tenía su plan de trabajo, yo no estaba en su plan de trabajo. Pasaron 3, 4 semanas que había comenzado el torneo y Carlos Mercado me pide como préstamo a Panteras esa temporada, y ahí es donde decido, como llegué a Panteras de Miranda en la situación que llegué, decido antes de llegar a Panteras que iba a ser mi último equipo, porque ahí fue donde comencé y ahí quería terminar. Cuando se dice que jugaste 19 temporadas suena mucho, pero te terminaste retirando relativamente joven, ¿no? Un poco como comentas eso de la situación que viviste con Gaiteros, Trotamundos que no te ponían en cancha. Esa última temporada, ¿fue sencillo para ti decidir hasta aquí llega Manuel Berroterán como jugador? Sí, de verdad que sí. Pensé que me iba a pegar mucho más cuando yo decidí tomar el último año de Pantera, como ahí cerraba el ciclo de Manuel como jugador, porque ya tenía la espinita, tenía el gusanito de querer dirigir, de querer ser asistente. Cuando Flor Meléndez llega a Trotamundo, empezó él a comentarme que por qué después de que me retirara no era entrenador, si tenía todas las cualidades, tenía el talento para dirigir y el carácter. Él decía que el carácter de un entrenador es muy importante. Entonces, me costó los primeros juegos dije, sí, es mi última temporada, tengo que hacerlo bien, tengo que demostrarme a mí mismo, porque ya después de 19 temporadas no tenía que demostrarle nada a nadie, sino disfrutar el juego, disfrutar mis compañeros, disfrutar el ambiente, más que todo la ansiedad que te daba esa mariposa en el estómago antes de entrar a la cancha. Y lo disfruté al 100%. Pantera de Miranda, a lo mejor se escucha mal que yo lo diga, pero es el equipo de mi corazón, porque ahí comencé, ahí me abrieron las puertas a los 15 años, te dieron la oportunidad de que no todos los equipos, ni todos los dueños de equipos, entrenadores, te dan esa oportunidad tan joven. Y llegué contento, llegué feliz a Panteras y así me retiré muy joven, sí, pero lo que yo siempre le digo a la gente, yo empecé a jugar baloncesto a los 7 años y hubieron 7, 8, 9 años donde no paré porque jugaba con Distrito, Panteras, Liga Nacional, Selección Nacional. Entonces hubo mucho tiempo donde yo nunca tuve descanso. Entonces ya llegué a los 33, 34 años, pensé que ya estaba bueno de correr y de brincar. Antes de meternos en esa etapa de entrenador, esto te lo comenté una vez, en mi adolescencia y ya de más grande tuve la oportunidad de ir a muchos juegos en Parque Miranda, que al ser un gimnasio pequeño tienes la posibilidad que estés donde estés, puedes ver todo. Y siempre me llamó la atención, tanto en esa primera etapa tuya con Panteras, como cuando regresas, que el Berroterán que estaba en la banca siempre andaba muy pendiente de lo que hacían los entrenadores y el asistente, ¿no? Estabas como cerca ahí. Ya desde ese momento te picaba ese gusanito de querer entrenar. Sí, yo no sé, como te digo, yo fui muy prematuro y curioso con el baloncesto y hasta el sol de hoy. Siempre me gustó ver el trasfondo, como quien dice, detrás del telón del baloncesto, de que todo se ve muy bonito cuando un equipo gana, pero ¿qué había detrás de eso? Porque el básquet no es tan sencillo como lo veía yo en categorías menores. Entonces ya esa última temporada con Pantera, como tú muy bien estás diciendo, el gusanito ya lo tenía completo, pues, porque yo viví en Valencia, porque duré mucho tiempo jugando contra Trotamundo, y jugamos un torneo llamado Libarca en Firestone y terminaba yo dirigiendo los juegos, porque torneo tras torneo cambiaban de entrenadores, y yo tomé, no la decisión, sino que se dio la oportunidad y, como tú sabes, el gusanito siempre está ahí en la oreja picándote, y terminaba dirigiendo esos juegos de caimanera, en realidad, porque un equipo que no entrenaba. Y llegó a Panteras ese año
con el ganas de estudiar el baloncesto detrás del telón, de preguntar. Siempre fui muy preguntón, muy curioso con los entrenadores. Habían entrenadores estrictos que no te daban la oportunidad, pero siempre yo estaba molestándolos de por qué hacía esa ofensiva, cuál era el propósito de las defensas. Y entonces Flor Meléndez fue el que más me guió en ese momento. Flor planificaba desde el minuto 1 hasta las 2 horas el entrenamiento, y yo siempre le quitaba las hojas que veníamos a entrenar y el por qué. Y ahí ya tomé la decisión de retirarme y empezar mi carrera como entrenador. ¿Qué tan difícil fue esa adaptación, ya dejar la cancha como jugador y estar ahí como coach? ¿Te costó? ¿Fue sencillo? ¿Cómo fue ese proceso? Súper difícil. Yo digo que me costó muchísimo más que del debut a los 15 años, porque cuando empiezas a dirigir, crees que porque jugaste 19 temporadas a nivel profesional, puedes dirigir un equipo de baloncesto profesional. Y es totalmente mentira. Detrás de todo eso hay muchas cosas, principalmente llevar un equipo, llevar un grupo de jugadores, donde primero ellos te vieron jugar, otros jugaron contigo, que te tengan el respeto de que ahora eres entrenador, ya no eres jugador. Entonces eso me costó muchísimo. Lo otro que me costó muchísimo fue sacarme el chi de jugador. Pensaba que los pilotos, más que todo, por mi posición que jugué, podían hacer lo mismo que hacía yo. Y eso fue un error también que cometí en los primeros años como entrenador. Me costó, creo que 1 año y medio, 2 años, sacarme ese chip. También los cursos que hice me ayudaron muchísimo, estudiar el baloncesto, actualizarme, porque ahora el baloncesto tienes que actualizarte día a día, mes a mes. Ese año me tocó dirigir Gaiteros del Zulia sin ningún tipo de experiencia, pero como te dije, fui muy prematuro y así me tocó dirigir sin experiencia, sin haber dado una práctica a nivel profesional. Víctor se retiraba ese año, tenía alguna sociedad con el equipo de Gaiteros del Zulia, me dio la oportunidad de dirigir ese año y bueno, empecé como quien dice ensayo y error, a estudiar, a hacer muchas locuras, porque lo digo ahora, que yo hacía cualquier tipo de locura dirigiendo, dando prácticas, pero fue provechoso porque ahora no las hago. Me tocó una etapa de mi carrera que me estaba retirando, pero que sí me costó, Humberto, muchísimo. Y terminaba una práctica y tenía que ir a mi cuarto del hotel a seguir estudiando, a seguir actualizándome, hasta que empecé a hacer los cursos después de esa temporada de Gaiteros del Zulia, y fue donde dije, yo puedo vivir de esto, pero me tengo que dedicar a esto porque no es fácil. El entrenador tiene que, aparte de dirigir, entrenar, manejar los grupos, manejar su cuerpo técnico, manejar los dueños de equipo también, porque en Venezuela también cometemos el error de ofrecerle cosas a los dueños de equipo, victorias, éxitos, cuando un equipo no está bien preparado, cuando un equipo te dan solamente 8 o 10 días de pretemporada, y eso al final cuesta, eso al final, el básquet no miente, yo siempre lo he dicho, el básquet te castiga o te premia, dependiendo de cómo tú hagas las cosas. Gaiteros, debutas con Gaiteros, estuviste con Guayquería, estuviste con Marinos, donde tuviste la oportunidad circunstancial de dirigir en la final. Ya mencionabas a Flor Meléndez, ¿qué otros coach influenciaron en el estilo de dirigir que tiene hoy Manuel Berroterán? Cuando llegué a Guayquería, yo llego como asistente de Gustavo Aranzana, un español, una persona que hasta el sol de hoy le agradezco todo el conocimiento y la ayuda que me ha dado y me sigue dando, porque él fue que me apoyó en el curso que hice de FIBA. Él fue que canceló todo eso y duré 1 año y medio estudiando junto a él. Y Tony Ruiz, pienso que Tony, ese año que llegamos a esa final con Marinos de Anzoátegui, fue el plus que me dio a mí para seguir en esto. Tony me daba la libertad de tomar decisiones, porque cuando llegamos, Tony y mi persona, a Marino pasaba por una situación bastante difícil y llegamos a Marinos a solucionar problemas, porque para eso es el entrenador, a poner cada cosa en su lugar. Y Tony me dio esa oportunidad, claro. Yo todo se lo comentaba, yo todo se lo hacía saber antes de tomar alguna decisión, pero Tony me dijo, Manuel, pasaron 10, 12 juegos y ya él me dio la oportunidad de llevar las ofensivas del equipo y él llevaba las defensas, el scouting lo hacía yo.
con total libertad. Yo solamente le pedía a él qué quería ver en el video y él me decía, nos equivocamos en la zona, bueno, vamos a ponerle 2 o 3 minutos de los errores en zona, en la defensa, y del resto yo tenía la libertad de los otros 6 o 7 minutos del video de ver y de corregir lo que yo creía conveniente, y eso fue una experiencia bastante agradable porque duramos 3 meses de empezar de cero porque estamos llegando nuevo un equipo a llegar a la final. Lamentablemente tuvo problemas con algunos jugadores durante esa final y decidió la gerencia salir de él en el quinto juego, en el cuarto juego, y me dio la oportunidad de dirigir esa final, el quinto juego en Puerto La Cruz. Muy bien ganamos, donde dirigí muchas estrellas, de las cuales me siento muy orgulloso de esa final, de ese juego en particular, porque estaba Gregory, Oscar, Pepito, el Chamu Pérez, Juan, Zancudo, Michael Carrera. Lamentablemente se perdió esa final, pero fue una experiencia bastante agradable y enriquecedora para mí como entrenador. Manuel, Después me toca la oportunidad de, dime, no, no, sigue, continúa, continúa. de tomar a un Marino suspendido por FIBA, donde había muchos muchachos, pero ya yo los había visto en esa temporada, porque ellos estaban con nosotros entrenando, llegaban 1 hora antes a entrenar con el equipo. Y yo digo que fue la mejor temporada, porque tuve un mes de pretemporada con ellos, donde lamentablemente no nos clasificamos en la Copa LPB por un punto que se perdió en Gigantes en la cancha de Puerto Ordaz. Y a ese equipo sí digo que era mío, porque muchos de esos jugadores, hoy por hoy, hay 2 o 3 jugadores que lo llamo la preselección de mayores. Hay 5 jugadores que hoy por hoy son importantes en sus equipos respectivos. Y digo que yo sí ayudé en el desarrollo de esos jugadores novatos. Manuel, luego, 20 años después de que representaste a Venezuela en un mundial, vuelves a estar en una selección, ahora como entrenador, como asistente, el año pasado con la Sub-21 de Venezuela. ¿Cómo llega primero esa oportunidad de estar ahí en el cuerpo técnico de la selección y cómo viviste ese proceso de ver a esos jóvenes y de ir al suramericano donde quizás no nos fue tan bien, pero cómo fue ese proceso? El proceso comienza con Gravy, cuando Gravy y Bruno estaban en la federación. Me tomaron en cuenta para primero me tocaba a mí ser entrenador de la U15, pero ese equipo no viajó. Entonces ya me toman en cuenta para ser asistente de Daniel Centeno en la selección que va al suramericano de Tunja. Súper agradecido. Yo después, como tú muy bien dices, después de 20 años persiguiendo ese sueño, ese orgullo de ponerse la camisa de la selección nacional, eso no lo cambio yo por nada del mundo, esa experiencia. La viví al 100%, como no fue muy bien el suramericano, poco tiempo de preparación, pero el talento que hay en Venezuela en esa categoría se pierde de vista. No solamente los 12 que fueron a Tunja, creo que 10 o 12 jugadores más que se quedaron en Venezuela tienen un talento increíble. En esa edad tú mejoras mucho en 2 o 3 meses, pero yo la viví como si fuera mi primer suramericano. Vi todos los juegos suramericanos con un frío que nos estaba matando, pero enriquecedora, como te digo, compartir a ese nivel con los entrenadores de Brasil, Argentina, Colombia. Fui a un conversatorio en el día, como le dicen, el día del medio, donde hay día libre, donde hablamos de defensa, y me retrocedí 20 años atrás, donde siempre dije, cuando vas a un suramericano, a un premundial, el nivel es tan exigente que, como te digo, si tú no estás preparado, el básquet te castiga. Y nosotros tenemos mucho talento en esa categoría, en esas edades, pero el tiempo de preparación fue muy corto, aparte de el viaje, fueron 3 días de viaje en bus, donde Tunja, el frío nos quebró el primer juego contra Argentina, pudimos llegar solamente hasta el tercer cuarto, pero ya gracias a Dios me dieron la oportunidad y sigo luchando por ese puesto, por ese sueño de dirigir una selección en categorías menores, categorías mayores. Yo pienso que se tiene que empezar por algo, empezar desde cero. Y ya yo tomé el primer paso de estar de asistente y ahora esperando esa oportunidad de que me den un equipo de categorías menores de Venezuela.
Manuel, luego de que estuviste en el Mundial del 99, vino la generación de Zancudo, Margarito, Marriaga, que también estuvieron en un Mundial, y desde allá Venezuela no ha llegado a otro Mundial, incluso ha costado clasificar a los premundial. De tu experiencia, tanto como jugador que estuvo ahí, como ahora como entrenador, ¿qué le ha faltado a Venezuela para, aún teniendo el talento que tú mismo comentas que tiene en las categorías menores, poder volver a figurar? Continuidad es lo que pienso que le falta solo al básquet venezolano en esas categorías y en las categorías menores. Antes nosotros jugábamos distritales y te jugabas 20, 30 juegos porque en Caracas había muchos clubes, muchos equipos. Entonces cuando venías a la preselección de distrito tenías que luchar por un puesto durante 3 meses. Después ibas al nacional, eran 8, 9 juegos más. Entonces ya en Venezuela no sé quién, yo digo que es una locura eso de ligas juveniles donde juegas 4 o 5 veces solamente en un año. No te enfrentas a los mejores del país porque se supone que deberías enfrentarte a todos los mejores, pero el jugador del Táchira, que a lo mejor hay 2 o 3 jugadores buenos, pero no se clasifica a la Final Four, como le llaman ahora. Entonces ya ese jugador se pierde, esos 2 jugadores del Tamacuro. Antes no, antes tú los veías a todos, te enfrentabas a todos. Pienso que principalmente ese es el defecto que hemos tenido nosotros como Federación de Baloncesto, como entrenadores, de la continuidad del jugador. El jugador venezolano hoy por hoy tiene más de 1 año y medio que no juega baloncesto profesional desde la Copa LPB. Entonces imagínate, tú durante 1 año y medio no tienes una competencia de alto nivel, de preparación de alto nivel. Entonces eso es lo que nos ha costado no representar a Venezuela en un mundial, de que nos cuesta ir al suramericano. Y antes jugamos contra Chile, Colombia, Ecuador, esos equipos, y ya sabíamos que ganábamos de 30, de 40. Ahora vamos al suramericano y Chile nos gana. Peleamos por ganarle a Colombia. Se entiende que esos países se han preparado también muy bien, pero el talento venezolano siempre ha sido mejor que el de ellos. Entonces yo pienso que la continuidad del baloncesto venezolano tienen que volver los nacionales, tienen que volver los distritales más que todo, porque de los distritales es que salen los jugadores, de donde salen muchísimos jugadores a nivel nacional, no solamente en la región central del país. Tenemos que ir a los pueblos a buscar jugadores grandes que no hay en el país, o si los hay no los vemos, porque los grandes siempre han sido de Maracaibo, el Táchira, Margarita. En la región central nunca ha habido grandes. Yo siempre le digo a los muchachos, los únicos grandes en el país era Pablo Machado, Roque Osorio, Miguel Mariani, todos son maracuchos. Pablo es del Táchira. Entonces tenemos que salir a buscar los jugadores nosotros como entrenadores, como federación, como clubes, salir a buscar los jugadores, porque la situación del baloncesto en Venezuela tenemos que levantarle a los entrenadores. No podemos esperar que la gerencia o que los dueños de equipos salgan. Nosotros como clubes tenemos que dar el primer paso como entrenadores a que haya continuidad de baloncesto en Venezuela, que los jugadores tengan 60, 70 juegos al año, para que podamos ver todo ese talento, porque en 4 o 5 juegos no tenemos una varita mágica, porque el talento se nota, pero el trabajo no, el trabajo hay que seguirlo y continuarlo. Manuel, hablemos ahora de ese logo que tienes en la franela. Llegas a la organización de Broncos de Caracas. Obviamente toda esta situación de la pandemia complica un poco todo. No tenemos fecha de la Superliga. Pero ¿cómo te has sentido con esta organización desde tu llegada? Bueno, sí, llegó a Broncos de Caracas después del suramericano en Tunja. Broncos fue una de las organizaciones que apoyó a la federación en ese momento para el viaje. El gerente de la selección es el mismo de Broncos de Caracas, Giancarlos Martínez, y me hace la propuesta de si quería o si estaba interesado en trabajar con la organización Broncos de Caracas. Yo me sorprendió desde el primer momento porque yo venía de ganar la Serie A con el equipo Comunas a Broncos de Caracas, y de primer momento me sorprende, pero yo le dije en ese momento que yo vivo del baloncesto y no tenía ningún problema. Me he sentido súper identificado con la organización, ha respetado mi trabajo desde el primer momento que llegó a la organización,
Llego siendo asistente de Néstor en la Liga de Desarrollo de la temporada pasada. Termino yo quedándome con el equipo los últimos 7 juegos, gané los últimos 7. Lamentablemente quedamos eliminados, pero quedó ese buen sabor de Manuel como entrenador con la organización y firmamos por un año entero con la organización, donde por la pandemia tuvimos que suspender los entrenamientos de la Superliga, pero me he sentido súper identificado. Tuvimos lamentablemente la pérdida por fallecimiento de uno de los dueños del equipo, de los que daban la vida por Broncos y por el básquet nacional, y bueno, seguimos adelante, pero es una estructura muy grande donde tenemos escuela, club, desde la categoría mini básquet hasta la Superliga. Entonces es una oportunidad que, como yo le digo a los jugadores, a los dueños, que es una estructura que no podemos dejar perder porque pocas organizaciones la tienen en el país, y el talento, como te dije anteriormente, es un talento que se busca y a veces te llega a la organización, porque la organización es muy responsable con la escuela y muchos jugadores quieren pertenecer a la Escuela Bronco de Caracas. Entonces, es una oportunidad que, como yo le dije, yo no voy a desaprovechar. Me dieron la oportunidad y se lo agradezco desde Alfonso, Gustavo, que en paz descanse, Giancarlo y toda la organización Bronco de Caracas, más que todo por el respeto que han tenido a mi carrera como jugador, a mi carrera corta, pero aprovechándola al máximo como entrenador, y hasta el sol de hoy, bueno, esperando que haya una buena noticia para retomar los entrenamientos y seguir trabajando. Tenemos un equipo muy joven que necesita mucho trabajo y mucha dedicación. Tengo de asistente a Kevin Palacio, que lo nombraste hace rato, que fue al Mundial de Grecia, creo que fue. Y tratando de oportunidad también a los jóvenes que quieran trabajar. Tenemos 6, 7 entrenadores que los tengo bajo mi tutela también en el equipo grande, para que toda la organización juegue de la misma manera. Es como yo le digo, no es Manuel Berroterán, es que el básquet te está indicando un baloncesto universal, que si te quedas atrás, el básquet se actualizó, ya todos los equipos juegan conceptos ofensivos, reglas defensivas, entonces Broncos no se va a quedar atrás en ese sentido. Pero como te digo, los Broncos de Caracas da la vida por el baloncesto menor, y ahora que vamos a tener la oportunidad de incursionar en la Superliga. Bueno, Manuel, agradecido por tu tiempo, muy contento de poder conversar contigo. Tus palabras de despedida. No, Bertico, más bien gracias. Disculpa lo malo, súper agradecido contigo con la entrevista y felicitándote por el apoyo que has tenido de siempre desde que fuiste fanático del básquet, ahora llevando por los medios, por las redes sociales al baloncesto nacional. Te felicito enormemente porque pocas personas le han dedicado el tiempo que tú le has dedicado al baloncesto, y eres un conocedor de esto. Y a la gente que siga apoyando, a los fanáticos que sigan apoyando al baloncesto nacional. Vienen cosas muy buenas, hay mucho talento en el país. Que apoyemos a la selección de mayores, que con las ventanas tuvimos la pelea con Argentina, pero hay mucho talento en la selección. Y que me apoyen, que nos apoyen a Manuel Berroterán. Un saludo a toda la familia del baloncesto. Gracias, Manuel. Así llegamos al final de este episodio de Pantalla Deportiva Podcast. Gracias a Manuel por su tiempo. Antes de terminar, les recuerdo que se suscriban al canal y activen las notificaciones. Gracias por acompañarnos hasta acá y nos vemos en una nueva edición de Pantalla Deportiva Podcast. Go.